comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, somos y seremos. Donde lo común se hace extraordinario. La Tertulia, solo por www.radioamigainternacional.com. Buenas tardes, bienvenidos a este programa La Tertulia, el cual emitimos todos los jueves a las 7 de la noche, un programa donde hablamos sobre temas de género, donde hablamos de las cosas increíbles que están haciendo las mujeres, pero también de las cosas que día a día pasan en nuestra sociedad. Y para eso hoy hemos querido hablar de invisibles. Hoy es 5 de marzo y este fin de semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por eso nos parece pertinente hablar sobre los feminicidios. Y para eso tenemos diferentes invitados. Quiero presentarles a unos invitados de un programa amigo, quien es Radio Amigo. Ellos son Mateo Rincón, quien es ingeniero ambiental. Hola Mateo, ¿cómo vas? Hola Kenji, muy feliz por la invitación y con toda, a darle a este programa. También tenemos a Saris, ella estudia licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de compartir con ustedes. Y tenemos a nuestro también panelista invitado siempre, él es Daniel Eslava, quien cursa sus estudios de maestría en penal, en Derecho Penal en la Universidad Nacional. ¿Cómo vas, Dani? Hola Kenji, hola a nuestros invitados, Hola, ¿cómo Daniel. les ha ido? Muy bien. Muy contento de estar en este programa que espero que sea muy interesante para nuestros oyentes. Estamos muy seguros que va a ser muy interesante para nosotros. Quiero mandarle un saludo a Paola, ella el día de hoy no se encuentra con nosotros, está de viaje porque está de cumpleaños y cuando uno cumple años, un año bisiesto, pues es chévere irse a bajar por lo menos, que ella cumple cada 4 años, entonces como 7 años. Como 7 años. Muy Sí. bien. Y Está también tenemos a una invitada, ella es Alejandra Cuellar, es una de las coordinadoras de la Fundación Feminicidios Colombia que realizan el conteo que no queremos hacer. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias, muy agradecida por la invitación, esperemos que vamos a aportar varias cosas en el tema del día de hoy. Bueno, Alejandra nos está hablando desde la ciudad de Tunja. Muchísimas gracias por estar con nosotros, así que empecemos y me gustaría, Alejandra, porfa, nos des una referencia de qué son los feminicidios y cómo es tu experiencia desde la fundación y desde tu formación profesional como abogada y como especialista en Derecho de Familia también de la Universidad La Gran Colombia. Bueno, sí, como ya lo decía, pues soy abogada, pero la especialización la realicé en la Universidad La Gran Colombia hace ya pues un tiempito. Entonces, bueno, yo estoy vinculada con la fundación desde más o menos mayo del año pasado. Ahí realizamos, como bien lo dijo Kenji, el conteo que no queremos hacer. Lo que se hace es como el reconteo, pues, de todos los feminicidios, porque muchas veces las cifras que tienen las entidades estatales pues no son las reales, porque muchas veces se catalogan como homicidios, o en el caso de las tentativas de feminicidio no se tipifica como tentativa de feminicidio, sino como por lesiones personales o tentativa de homicidio. Entonces, pues hablando ya como tal de lo que es el feminicidio, tenemos pues varios estudios, ¿sí? Sin embargo, pues se ha llegado como a la conclusión que es el asesinato sistemático de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, básicamente esto es lo que se dice y en lo que se basa la legislación colombiana para introducir el tipo penal del feminicidio. Recordémosle a nuestros oyentes que este tipo penal empieza con la ley 1761 del 2015, que es la ley Rosa Elvira Celi, si no estoy mal, Daniel. Sí, correctamente, la ley Rosa Elvira Celi, que pues precisamente no solamente quiere tipificar este delito después de estos graves hechos que ocurrió con Rosa Elvira Celi, que es una mujer bogotana, la cual fue víctima de feminicidio en el año 2012.
Creo que es un caso que nos marcó a todos, no solamente en Bogotá, sino que también nos marcó a todos en Colombia. Y no solamente por lo que rodeó, o sea, no por el hecho de solamente de que sea un feminicidio, sino también por todas las circunstancias que rodearon el caso. Porque es que creo que el caso de Rosalvira Celi es el mayor fracaso de todas las entidades estatales para proteger a una mujer. O sea, creo que ahí falló absolutamente todo lo que pudo haber fallado, todo lo que no debería haber fallado y que desembocó en la triste muerte y terrible muerte de Rosalvira Celi. Falló desde la actividad de la policía al vigilar todo el cuadrante del Parque Nacional, porque recordemos que a Rosalvira Celi la asesinan en el Parque Nacional. Y falla también en el sentido de que todos los policías y todos los que hemos estado en el Parque Nacional somos conscientes que ese sitio en horas de la noche es bastante peligroso. Se puede prestar para muchas cosas e inclusive se reportaba que no era el primer intento de feminicidio que se daba en ese parque precisamente por esa falta de vigilancia de la policía. También, por ejemplo, hay una falla por parte de las entidades del Estado en remitir a Rosalvira al hospital porque se demora casi que 3 horas para ser remitida, y no solamente por la actividad de la policía, sino también porque todas las líneas de emergencia que se utilizaron para reportar el caso fueron absurdamente negligentes. Todas, absolutamente todas. Y también tenemos, no sé qué piensas tú, Alejandra, una revictimización porque cuando sale este caso, pues muchas personas lo que hicieron fue decir es que es culpa de la mujer, porque si no estoy mal, el secretario que fue Miguel Uribe. Eso, gracias. Esa es una controversia bien interesante, y es que eso sucedió, ese punto en concreto sucedió cuando la familia de Rosalvira Celi, inclusive la hermana, de hecho, que si no es por ella, de hecho este caso queda en la impunidad como muchos, ella demanda al Estado con su familia, demanda al distrito, y el distrito, que en ese momento estaba en cabeza de quien era el secretario de gobierno, Miguel Uribe Turbay, porque eso toca decirlo con nombres de una vez, él, digamos, a través de su abogada, porque era abogada inclusive, porque eso lo recuerdo muy bien, que era un detalle bien interesante, y contestaron la demanda a favor del distrito diciendo que todo lo que sucedió era única y exclusivamente culpa de Rosalvira Celi. Entonces comenzaba la cadena de revictimización. Entonces, ¿por qué sale con ese tipo? ¿Por qué si sabía que él era así entonces le hace caso? ¿Por qué va con él a ese lugar tan solo? ¿Por qué accede a tales cosas? Y comienza la cadena de revictimización, y precisamente, además de eso, desatar un gran caos, un mediático. Yo creo que también nos puso nuevamente a reflexionar sobre cuáles son las circunstancias que, aparte de lo que sucede con el feminicidio, también que revictimizan a la víctima, sobre todo en casos que hubo tentativa o cuando se materializa lastimosamente, que pueden revictimizar a la propia familia. Y esto es importante decirlo porque detrás de esa ley, de esa tipificación de un delito, hay una historia, y fue una historia que a todo el mundo o a todos nos marcó. De ahí es que con esa ley 1761 del 2015 se introduce al Código Penal el artículo 104A del Código Penal, que es el que tipifica el feminicidio, y por aquí hay una definición de la RAE, que el feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por razones de machismo y misoginia. Y es importante porque creo que desde hace poco nos estamos dando cuenta, y las mujeres estamos hablando de lo que pasa en el hogar, ¿no? Muchos estudios dicen que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres. Y Alejandra, tú que haces este trabajo con la fundación, muchos casos se evidencian en el hogar, ¿no? Sí, claro, pero entonces, mira, o sea, volviendo un poquito como al tema de que a Rosalvira se demoraron 3 horas para ser atendida, pues tengamos en cuenta que en caso de violencia sexual y todo este tema, el triage con el que deben ser atendidas es triage 2, que es una emergencia naranja, y el tiempo de atención debe ser de 10 a 15 minutos. Entonces ahí también hubo una falla en la entidad de salud, ¿sí? Pues hablan, digamos, del tema de la atención y estas cosas. Por otro lado, pues en lo que respecta a la revictimización, digamos que yo ya
tuve la experiencia de asistir jurídicamente varios casos de feminicidio y tentativas, y es increíble ver cómo la revictimización y esas frases de todo es culpa de la víctima, ¿sí? Cuando se supone que ya hay una sentencia donde dice que todos los jueces deben, pues en especial los jueces de familia, pero pues en general los jueces deben estudiar e investigar con enfoque de género. Y pues esto en la praxis no pasa, ¿sí? Pues la pelea que uno tiene también es como todo el tiempo estar recordándole a las entidades, porque pues no debo aceptar que no solo son los jueces, sino son en sí como la gran mayoría de entidades que no aplican este tema del enfoque de género a la hora de como de dar sus decisiones y de investigar estos casos, que pues ahí también encontramos un grave problema, ¿no? Yo tengo una pregunta y es, el artículo 104A nos dice que también es por temas de identidad de género que sucede los feminicidios, o bueno, que se tipifica como delito. ¿En la fundación se conocen casos, o de acuerdo a tu experiencia, de personas trans o de comunidad LGBTI? Sí, claro, de personas trans, y estos también son considerados como feminicidios o tentativos. Sí, hemos conocido. Y también vemos que no es un caso solamente en Colombia, ¿no? Hace unas semanas encontramos en México, según las cifras también, que es un país extremadamente violento y machista, porque así funciona, del caso de una joven de 25 años, la cual fue asesinada por su pareja. Y también el tema en redes sociales de postear fotos de la víctima, pues también que no es como guardar la memoria, ¿no? El tema de la comunicación. Y el caso de la niña de 7 años que también fue abusada, nos deja que estamos en una sociedad pues que simplemente la mujer no es importante en su vida siquiera. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, pues yo hablo como el común, ¿no? Porque yo me he dado cuenta con personas que he hablado y eso. Preguntan, bueno, ¿y qué es un feminicidio? Está ahí en la ley, pero nadie es capaz de pues leerla al menos. Y ahí está. Si ustedes se remiten a ella, está especificado qué es un feminicidio y qué se cataloga como feminicidio. Para muchas personas es simplemente, no es que usted es mujer y la mata porque es mujer. Sí, pero no es solo eso. ¿Sí? Si nos damos cuenta es por incluso las relaciones interpersonales. ¿Sí? Hace, no sé, no me acuerdo si fue en donde, que fue las 2 chicas universitarias, que el novio pues asesinó a la novia y la amiga la vio, entonces también. Y eso fue feminicidio. Mucha gente decía, no, es homicidio, porque pues las mató y ya. Sí. O sea, no era porque era mujer, pero sí es feminicidio, porque no es simplemente como es mujer la mató, sino es mi pareja, soy figura de poder sobre ella, como hombre, entonces hago eso. ¿Y qué hizo con la amiga? Pues lo mismo. Entonces, yo creo que sí es importante resaltarlo, eso mismo que tú dices, y es lo que siempre conversamos con Kenji, y es que el feminicidio, más allá de lo que algunos profesores lastimosamente enseñan, que eso no debería existir, pero el feminicidio siempre hay que entenderlo como un crimen de contexto. O sea, no es el hecho de matar a una mujer, es todo el contexto que rodea a ese hecho. Entonces, como tú bien lo decías, es primero el ejercicio de un poder de un hombre o de otra persona, sobre todo en casos de identidad de género y cuando es machismo directamente, que lo ejerce un hombre sobre la mujer y que se puede evidenciar en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, y eso debería implementarse también, por ejemplo, en las políticas de investigación de la Fiscalía. Porque, por ejemplo, los fiscales están tomando esa misma postura de calificar solamente como feminicidio cuando se mata a una mujer sin haber investigado todo el contexto? Porque es que lo que nos da, lo más importante del feminicidio es el contexto, porque es precisamente lo que le da el sentido a este delito. Entonces, ¿por qué no hay fiscales investigando, por ejemplo, que en muchos casos de feminicidio existe violencia económica, existe violencia psicológica, existe violencia física, existe maltratos verbales, existe también un sometimiento de otro tipo? Y eso es bien importante recalcarlo en el trabajo de la Fiscalía, y eso es lo que, por lo menos en mi concepto como abogado, porque aquí ya estoy hablando como abogado,
es lo que está fallando como tal la fiscalía y debería implementar también ese enfoque de género en sus investigaciones. Pues es que empezando que en el 2008 salió la ley 1257, que es la eliminación de todas las violencias contra la mujer, y dice que las violencias no solamente son físicas, son psicológicas, son económicas. Y entonces donde hay por parte de las entidades, pero también por parte de la sociedad, porque piensan, no, pues es que usted sí se queja porque le dicen que tan bonita pero con poco cerebro, por ejemplo. Entonces es entender que ese tipo de cosas pasan y que no solamente es cuando hay una relación de poder, es decir, puede ser una pareja o puede ser una relación con un jefe. El año pasado yo leía en las Incluso redes... creo que pueden ser desconocidos. Claro, también. hay También, un tipo de... exactamente. Y ahí Alejandra me corrige, pero hay feminicidios íntimos, hay diferentes clasificaciones, porque veíamos el año pasado, yo leí en un post de @feminicidioscolombia, y es de una joven que, y eso lo estuvimos hablando acá en un programa, una joven que un tipo de una tienda le dijo que qué rico y no sé qué más cosas, ella se devuelve y le hace el reclamo y el Video, tipo sí, la salió. asesina. Eso salió en diferentes medios. Varias cosas de lo que estás diciendo, Kenji. Primero el tema del feminicidio en México, el caso de México, cómo se abordó la comunicación en ese caso, y fue que las fotos que posteaban para señalar a pues esta mujer asesinada eran en ropa interior, mientras que lo que hacían con la pareja era mostrar la cara, digamos, guardando la identidad de él con, digamos, una parte borrosa en los ojos. Entonces, como que, ¿cómo juega la comunicación ahí? Eso por un lado. Dos, yo sí le confieso a la mesa, yo jamás creí en los feminicidios por una cosa, y era que yo tenía la definición que acaba de decir Saraís, que es matar a una mujer por ser mujer. Y yo decía, no puede ser tan cruel este mundo para pensar de que existe una razón simplemente por un género, ¿sí? Y yo pensaba, eso en alguna manera es un ejercicio de revictimización. Y también pensaba el contexto político en el que había nacido esa ley, que fue en el gobierno de Santos, promovida por el gobierno de Santos, pues digamos en una crisis política importante. Entonces, claro, hay una reticencia al gobierno y hay una reticencia a las formas y la comunicación que se da. En ese caso, yo sí acepto que no tenía idea de la definición que daba la RAI, que por cierto no es la institución más incluyente que uno diga en estos temas de idioma. Pero bueno, o sea, lo dejo ahí. Y tú mencionabas el caso de la muchacha que se devuelve y bueno, no, o sea, bueno en el sentido de que muestra una mujer empoderada que no le tiene miedo a, digamos, ese tipo de acosos. Creo que el señor iba caminando con otros tres personas y ella se devuelve, lo denuncia y si no da la cara. Entonces, me parece que también desde la ciudad estamos haciendo un ejercicio muy bueno de tratar de visibilizar esos casos. Las redes han sido el mejor medio. Tal vez algunos medios han intentado tergiversar la información y hacer una comunicación que no sea tan incluyente, pero yo creo que la ciudadanía sí se ha hecho consciente de que el problema hay que atacarlo y que es un tema que no se puede dejar en la invisibilidad. En todo esto se nos hace importante hacer este programa porque creo que el problema de las sociedades que les molesta que las mujeres digan lo que piensan. Y es algo que pasa, o bueno, no solamente las mujeres, las diferentes comunidades invisibles que yo creo que tiene Colombia. Las formas. Exacto, las formas de existir, las formas de ser, les molesta. Entonces, si yo digo, no me parece necesario que yo vaya en la calle y un tipo desconocido me diga algo porque no lo necesito, porque no me interesa, pues entonces yo soy una antipática. O yo soy muy brava. Exacto. Yo creo que es bien interesante el ejercicio que se hizo estos días en Twitter, no sé si han estado pendientes sí. de redes sociales, Yo, hashtag como hombres, Sí. y son mujeres que tuitean frases que normalmente los Dirían hombres los hombres. le dirían a las mujeres, pues en un contexto machista se lo Sí. dirían a las mujeres. Entonces son frases como por ejemplo, papito, vístase bien porque así no va a levantar ninguna mujer. O, uy, marica, me comí el bagre de la fiesta. Sí. Cosas así que precisamente, exactamente, que son precisamente cosificar a la mujer, primero, pero digamos aplicado en el sentido contrario. Y es lo que siempre hablamos aquí con Kenji en este programa, es hacer el ejercicio
siempre, porque siempre hay que hacerlo en todo sentido, en cualquier conversación normal, en lo que uno comparte en redes sociales, Yo inclusive. tengo uno acá que comparten las chicas del colectivo Las Resentidas de la Universidad de la Gran Colombia y es que hacía caminando por la calle a las 11 de la noche. Un hombre de casa a esa hora estaría durmiendo, no para ir buscando lo que no se le ha perdido. O, mijo, hágase desear, no diga que sí de primerazo. Y cuando los cambiamos a un hombre no es como, nunca habíamos escuchado ese tipo de cosas. Exacto. O no, me gustan los hombres gordos con estrías, se me hace antiestético y demuestran que no se cuidan. Claro, y es precisamente cosificar, o sea, cosificar a la persona y en este caso, que es lo que se ha dado permanentemente, cosificar a la mujer. Entonces, la mujer se tiene que comportar de tal forma que el hombre, que tenga que Lo ser apruebe. objeto de deseo del hombre y que si son toda su vida, Sí. tiene que girar en torno al hombre. E inclusive también por eso es que suceden también los casos de violencia contra comunidades invisibilizadas. Exacto. Porque es que, por ejemplo, para un estereotipo patriarcal normal, heterosexual, blanco, menemista, etcétera, Menemista. el concepto, por ejemplo, de una comunidad LGBTI obviamente rompe con su propia lógica, porque el hombre heterosexual no va a ser el eje y el centro de todo el poder. Entonces, ¿cómo así que existe un hombre que le gustan otros hombres? Sí. ¿Cómo así que existe un hombre que se siente identificado con otro género? Entonces, eso rompe esa propia lógica Sí. y por eso es que se dan ese tipo de violencias. Y ese tipo de violencias tienen, o sea, se piensan y se ha indicado, que de hecho les recomiendo un libro muy bueno que también te lo recomendé a ti, que se llama Si Adelita se fuera con otro, Sí, es buenísimo, léanlo. de Isabela Gatton, la mujer abogada que estructuró el proyecto de ley del feminicidio. Y precisamente ella habla de que este tipo de violencia se da precisamente por esta sociedad patriarcal que busca rechazar a partir del odio todo lo que no esté alineado con El canon. Pero es Exacto. que eso viene de si estamos en Colombia, una cultura conservadora, pero es lo que, y los que saben, soy feminista, entonces se denomina como comunidad antiderechos. Lo que no esté conmigo está contra mí. Exacto. Entonces, como tú no piensas igual que yo, pues es mi problema lo que tú hagas con tu cola, lo que tú hagas con tus relaciones sexuales, lo que tú hagas con tu deseo o proyección de futuro, lo que veíamos antes con el aborto, y todo este tipo de cosas empiezan a hacer que tengamos que estar dentro de una escala y ahí empieza a aplicar el tema de no puedes decir esto, no puedes comportarte de cierta manera, porque entonces no puedes participar dentro de esta sociedad a la que quieres pertenecer, ¿no? Claro, y ese precisamente es el canon y creo que ustedes compartirán conmigo esa visión, y es que ese canon precisamente es censurar todas las posturas diferentes a lo tradicional. Total. Se extiende no solamente a lo político, sino que también se extiende a los medios de comunicación. Yo, quería agregar algo ya lo hablamos hace rato, fue lo de Twitter, y es que quiero agregar que me parecía interesante el ejercicio porque las mujeres de una lo cogieron. O sea, yo leí el primero y a mí no me tuvieron que decir, no, es que es una tendencia. No, yo la cogí una y me pareció hasta gracioso, divertido. Pues no es gracioso y divertido en la vida real, pero me pareció gracioso pues por digamos que el chiste que tiene. Pero me pareció más interesante aún ver la reacción de los hombres. No sé si ustedes se tuvieron a ver. Y muchos hombres Yo no tengo Twitter. atacaron a las mujeres. Vi uno Yo sí acepto que yo vi la tendencia y dije, eso tiene que ser algo contra nosotros, no la voy a leer. Yo sí acepto que lo hice. Pero ¿por qué es algo contra ustedes? No entiendo. Sí, o sea, yo creo que a veces las formas tienden a hacer una pelea de géneros. Por ejemplo, yo discrepo de que el problema sea el patriarcado. Yo creo que el problema es la economía y en ese sentido el neoliberalismo. Que el neoliberalismo se ha adaptado al patriarcado para hacer que esas formas se proyecten en el género. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Sí, de hecho se dice que, por ejemplo, se cosifica a la mujer por el hecho de que tiene que ser parte de una familia, de un núcleo familiar que tiene que producir en torno a y que tiene Exacto. que tener un fin único, que es producir. Y en ese sentido el neoliberalismo lo que ha dicho es, bueno, el hombre produce y la mujer cuida. Entonces su rol es el de la casa. Exacto. Y usted Exacto. no salga más de su ciudad, es la casa. No tiene derecho a salir en la noche, no tiene derecho en la mañana. Pues ahí están Si los sale roles en la de noche, género, ¿no? Exacto. Exacto. Sale de noche es porque esta es no sé qué, tal cosa. Exacto. Pero el hombre sí lo puede hacer.
Pero el hombre Exacto. también tiene que ser extremadamente masculino, no puede Exacto, llorar, exacto. tiene que ser El machismo heterosexual. también los afecta a ellos, si Exacto. nos damos No. cuenta. Claro, Porque eso no es lo pueden que siempre vestirse rosados decimos. porque pues son gays. No pueden cortarse el cabello de cierta manera porque entonces ya, mejor dicho, se transformó en yo no sé qué. Y que ser cosa gay es extraña, o sea. malo, ¿no? O sea, no es como... Empezando por el insulto, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que entre, por ejemplo, adolescentes, ay, no sea gay. Eso es porque eso sería un insulto, ¿sí? Porque corre como mujer. ¿Desde Ah, cuándo ustedes no vieron el correr video. como mujer es Como un niñita. insulto? Correr como niña, ¿no han visto un Como video de niña. unas Sí. niñas de 5 años que le dicen, corre, ¿cómo corren las niñas? Y empieza a correr. Pues normal. Normal. Y ya a un adolescente le dicen, ¿cómo corren las niñas? Y empieza a Empieza correr a todo mover las como manos y- chistoso. Sí lo he visto. Claro, y de hecho es precisamente creer que, o sea, que ser mujer es insultante. Ujú. O sea, el caso clásico, entonces, si llora es que usted se verá mujer. Ajá. Exacto. Pero ¿qué Así tiene es. malo? Los hombres no lloran, porque Sí, los hombres no podrían llorar. Exacto. Y es precisamente, o sea, precisamente victimizarse. ¿Cómo, O sea, Alejandra? Victimizarse, no, sino... Que hoy sí, yo difiero un poco en el tema que decían que, pues que no es la cultura patriarcal, sino Sí, es siento que el es neoliberalismo. Yo considero, y desde las vivencias que he podido tener, que pues obviamente Colombia sí es una sociedad sumamente patriarcal. Hasta ahora estamos dando unos pequeños pasos para romper con esta cultura patriarcal, además de la cultura religiosa, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, pues, cuál es la religión como que predomina en el ¿qué? En el territorio de Colombia. Entonces, inclusive físicamente nosotros tenemos la concepción de que la mujer es la que recibe y el hombre es el que da. Entonces, por ejemplo, yo en este momento los invito a hacer un ejercicio. Pensemos en que si en este momento nos dijeran dibuja un niño y dibuja una niña, o dibuja un hombre o dibuja una mujer, ¿cómo vamos a hacer ese dibujo? Entonces muy seguramente yo creo que todos se imaginan la mujer, no sé qué, con el cabello largo y una falda y, mejor dicho, azúcar, flores y muchos colores. Mientras que el hombre lo vamos a dibujar entonces con pantalón, con pantaloneta, o muy seguramente jugando fútbol o pues, cosas así. Sí, entonces es algo que tenemos que deconstruir muchos conceptos que los tenemos muy arraigados desde hace mucho, porque pues es Antes del No, neoliberalismo está que bien, habla está bien, pero, Mateo. pero es que yo creo que el punto le faltó, pues no entendí, digamos, porque lo que yo estoy diciendo es que precisamente el neoliberalismo ha adoptado esas formas. Y claro, antes de eso teníamos más sistemas económicos anteriores, que está el feudalismo y no sé qué cosas, y así siempre ha sido. Pero entonces, yo lo que trato de decir es que la manera económica que ha imperado en la sociedad ha permitido más bien que esas formas de exclusión y de Se reproduzcan. opresión, sí, de opresión Sí. hacia la mujer se han mantenido a lo largo de la historia, desde el inicio de la sociedad humana. Yo creo que sí es importante. Yo creo que hay que ir más allá de cuál es el factor único, y es que esto es multidimensional. Y es el ejercicio, y hay que entenderlo desde un sentido, y es que se traduce en el ejercicio del poder. Pero el ejercicio del poder se ejerce desde diversas formas. Como lo dice Alejandra, sí es cierto que existe una sociedad patriarcal, porque de hecho ejerce un poder dentro de lo íntimo, que es la familia. O sea, Pues empezando que en el derecho romano, los que nos escuchan y son abogadas, el pater family, ¿no? El padre de Claro. familia, la persona que está en cabeza, que es el proveedor, el que toma las decisiones, si te tienes que casar o no, si tienes que hacer X o Y cosas. claro, Sí. y es que es importante también, por ejemplo, entenderlo en el sentido de que esto, si bien es cierto, como dice Mateo, se proyecta a lo económico, o sea, digamos, no son las mismas formas de poder, pero sí es una forma de ejercer poder. Porque, digamos, por ejemplo, los roles de género pueden incidir, y el patriarcado puede incidir en la asignación de tareas dentro de la intimidad del trabajo, de la intimidad familiar. Y de hecho, inclusive le podría extender un poco su argumento. La familia es el núcleo principal del capitalismo en la medida El en que... individuo, la extensión es la familia. Exacto, pero es que el núcleo principal es la familia, en el sentido de que reproduce esas lógicas de poder en el seno íntimo y las va socializando y las va fijando ahí. Por eso es tan importante la educación de la familia en un concepto como el capitalismo.
De hecho, lo que yo le propongo a muchos amigos es que, bueno, si queremos superar el capitalismo, la primera forma de superarlo es la familia. Porque es que si el capitalismo funda toda su base, por ejemplo, en la familia y en la economía familiar, ¿por qué no romper esas lógicas de poder, inclusive las lógicas patriarcales a partir del núcleo familiar y extenderlo a lo social? Porque Claro, es que claro. el primer núcleo en donde se forma una persona es la familia, más allá de lo individual. Y el segundo Porque es es el que lo Estado. individual, inclusive, si hablamos psicológicamente, bueno, no sé mucho de esto, pero pues lo poco que sé es lo que me permito balbucear. Y es que la identidad individual de un niño se va formando es mucho después de que vaya socializando, que vaya adaptando conceptos que le transmite su propia familia. O sea, el patrón individual, la individualidad se forma después del ejercicio de control y de formación que hace la familia. Entonces, por eso es más importante y por eso es mucho más importante superar ese tipo de ejercicios de poder en la familia más allá que en lo individual, porque es que lo individual lo vamos a retomar ya casi que en la adultez. Pero yo No, les tengo total. una pregunta. Sí, claro, es importante saber de dónde viene el problema. La cuestión es la importancia también de ahorita de entenderlos y empezar a hablar con ellos. Yo creo que hace 3 años, un poquito más, el Día Internacional de la Mujer era una vaina donde no le daban flores y Chocolate. gracias por existir y ser tan especial. Y creo que esa cosa de que nos estemos tomando las calles en una marcha en la que salen el 8 de marzo, en la que salimos, perdón, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, a manifestarnos es como, aquí estamos. Yo recuerdo que hace 10 años eso no pasaba. Sí, Sí, eso no. era impensable. Y es como, bueno, tenemos que hablar de estas cosas. Estamos hablando de feminicidios, listo. Que día había una noticia que decía como homicidios a mujeres aumentan en el Valle del Cauca. Y yo decía, ok, ¿por qué no, no dar las cifras de feminicidios que están? ¿Por qué no seguimos dando un tema de comunicación de homicidios y dejarlo en que no es, y sin abordar que es un problema social, que seguimos viendo a que simplemente nos matan pues porque sí, no hay, eso no tiene ningún tipo de fundamento, quitarle la vida a alguien y mucho menos cuando está en relaciones de poder y todo este tema que habla claramente el feminismo, y las chicas que saben de esto más que yo, pues que por favor nos escriban. Pero mira lo Claro. Fundamento. mira lo interesante de lo que estás diciendo. Y el 8M, yo recuerdo que alguna vez leí que en realidad nace por un episodio que pasa en Inglaterra, bueno, Una serie ¿es en de Inglaterra? episodios. de hecho. Sí, de hecho, Sí, son es una varios. serie de Son episodios, varios. además Exacto. son varios, que digamos que se conjugan en la misma fecha, en la época de la Revolución Industrial, en donde las mujeres cumplían el rol de tejedoras, así como que eran la parte, digamos, la obrera para las camisas, los tejidos, bueno, todos los textiles. Y entonces, que encienden el edificio, pasa un accidente, encienden el edificio, y lo que deciden es cerrar el edificio, no les permiten la salida. Entonces, precisamente porque la forma del capitalismo está presente ahí, empiezan a, digamos, de alguna manera, desde la historia, a arraigar o adoptar el rol patriarcal que se cumple en la sociedad. Incluso hay mucho más allá de fondo, porque eso fue toda una jugada. No fue como que, ay, se quedó cerrada la puerta. ¡Ah! ¡Qué embarrada! No. Sí, eso, Sí, eso no. nunca es aleatorio Eso tampoco. tiene todo un fondo, y es que ellas estaban quejándose porque venga, no, Exacto, me están, laborales. exacto. no me están Entonces, dando las condiciones retar el adecuadas. sistema Exacto. económico, retar al sistema económico a ellos no les conviene. Exacto. Sigo, insisto, que Exacto. lo que perpetúa el patriarcalismo es el capitalismo. Mm. Y a propósito, Cualquiera de sus formas. Y ahí volvemos a lo mismo que yo les planteaba. O sea, es cuestión de construir conceptos para reconstruir la sociedad, ¿sí? O sea, volvemos, digamos que partimos de puntos diferentes, pero pues llegamos a la conclusión. Sí, no, es lo Hay mismo. que reconstruir muchas cosas para poder cambiar, y obviamente, como tú lo manifestabas, desde lo social, ¿sí? Entonces, pues llegamos al mismo punto. Sí, total, no. En eso no diferimos. Es que yo creo que lo que se ha visto en estos últimos años es y pues desde mi punto de vista, es una deconstrucción, ¿no? Y empezar a cuestionarlo todo. Y creo Claro. que eso es lo que se ve mal, ¿no? Que yo cuestione porque tengo que verme de cierta manera, o tengo que hacer ciertas cosas, o no debo hacer ciertas cosas, como la actividad que veíamos Claro. en Twitter.
pues es empezar a deconstruir que, hey, estamos en igualdad de derechos Así y que yo es. diga lo que piense y que yo cuestione algo no significa que soy menos chévere o que soy de mal genio, sino que simplemente las cosas pues hay que empezar a trabajarlas para que todos podamos salir y uno no sienta, por lo menos en el espacio público, lo que hablábamos alguna vez con Paola Silva, que estuvo acá, la chica de Siete Polas, Sí. y es estar en una ciudad que para nosotros las chicas es más insegura por la manera en la que está construida. No es lo mismo Hecha que... para hombres. Exacto. La ciudad está construida para hombres. Y no es Total. lo mismo que vaya un chico a las 10 de la noche en la calle que vaya una mujer a las 10 de la noche en la calle. Claro. Y es Y que- vuelvo y pongo la pullita ahí. Las ciudades son la materialización del sistema económico. Si las ciudades están hechas a referencia al hombre, es porque el sistema ha adoptado ese sistema de exclusión a la mujer. claro, ¿sí? y yo sí quiero hacer una... Y a las formas, digamos, Sí. a las minorías, a la comunidad LGTBI, a cualquiera que rote esos roles establecidos que decías ahorita, Kenji. O que seas y no parezcas. Porque Exacto. puede ser, pero no parecer. Exacto, Exacto. porque para ellos lo importante es la apariencia. Sí. Exacto, mantener una La sociedad proyección. tradicional que siempre se ha, digamos, mantenido en dos roles y tienen que ser así. Igual yo sí quiero, digamos, hay que hacer acotación que también que esta deconstrucción no solamente se extiende al urbano, al ordenamiento territorial sino también al ejercicio, digamos, cotidiano de nuestros roles, profesional, estudiantil, y es importante, por ejemplo, en casos donde, inclusive en el caso íntimo, de hecho, hoy me comentaba una persona que pues me autorizó previamente a comentar su caso, obviamente no puedo revelar nombres, pero ella me comentó que estuvo en una relación tóxica en la que la persona con la que tenía la relación, el hombre con el que tenía la relación, ella, este tipo le hizo bloquear muchas personas porque la trataba de perra y de puta, y pues lastimosamente, así no les guste a algunos que uno diga ese tipo de palabras, toca decirlas porque es que se dicen. Existen. Y existen y se dicen, y con eso se está victimizando a las mujeres. Y precisamente la llamó perra, puta, y adicionalmente el tipo le fue infiel, y tras de que le fue infiel, culpa de ella, me imagino. no solamente le dice que es culpa de ella, sino que la trata de la misma forma como la había tratado antes. Y lastimosamente, esta chica que me comenta su historia no puede denunciar, primero porque no tiene pruebas, todo fue verbal, como casi toda la violencia. Y segundo, es una persona que tiene una figura de poder y que lastimosamente puede ingerir en el desarrollo de su carrera. Y esto pasa muchísimo, y yo creo que es importante. Es una relación, hay una relación de poder. Hay una relación de poder, y claro, y precisamente esto es lo que la limita a ella, y probablemente él lo utilice también para ejercer ese tipo de poder, porque ella es consciente de que puede verse perjudicada en su carrera profesional, que no es cualquier cosa para cualquier persona, sea hombre o mujer. Pero yo tengo una pregunta y son cosas, o bueno, una postura y son cosas que uno ve todo el tiempo. Es decir, estamos en una sociedad que está en constante, afortunadamente, de construcción, y estamos construyendo cosas nuevas desde un espacios de trabajo, de académicos, universidades, y vemos que hay universidades que presentan casos de acoso de profesores a estudiantes y no pasa nada. Y no solamente que no pase nada porque no sea un tema mediático, sino que las universidades no tienen protocolos de atención. Claro, o si los tienen también utilizan el protocolo o lo amañan o utilizan las figuras que ellos mismos han instituido para poder manipular el proceso y al mismo tiempo hacer que los responsables directos evadan sus propias responsabilidades y pues continúen como si nada, ejecutando la misma conducta, que es seguir acosando a muchas mujeres que pasan por ahí y con las que tienen relaciones de poder. Inclusive hay algunas en las que en el reglamento estudiantil está como una falta grave el acoso hacia estudiantes, pero no dice, listo, es una falta grave, ¿y cómo llegamos a probar o a demostrar, o cómo llegamos a esa instancia de que exista una sanción tipo para de esa pruebas persona? tienen? Exacto. Si no hay un protocolo, si es como algo que ha salido por televisión de universidades como la Nacional, como los Andes, Claro. y tantas que no salen, inclusive no recuerdo, y Alejandra sí de pronto recuerda el caso de una chica, creo que fue en Medellín, que fue violada en una universidad. Creo que eso pasó, No lo tengo presente. pero La verdad, no. la cuestión es como
como universidades qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, Entonces, que pues en ese orden de ideas, y no solo pasa en las universidades, fíjate, porque digamos, uno va a acompañar a una mujer a poner X denuncia y siempre te van a decir, bueno, y las pruebas, el tema probatorio. Y ahí es cuando uno dice, hombre, entonces todo el tiempo tengo yo que ir con mi celular grabando todo lo que hago, todo lo que pasa, para que me crean y poder tener una prueba, ¿sí? Entonces en eso también está fallando como el sistema, obviamente, pues a la hora de denunciar estos actos en las universidades, pero pues pasémoslo a un escenario mucho más grande. Cuando yo voy a denunciar, digamos, por una cosa, bueno, X, entonces me van a decir, bueno, sí, le recibo su denuncia. Uno, denme el nombre de su agresor. Entonces me toca decirle, ay, oye, disculpa, ¿me puedes dar tu nombre? Sí, muchas gracias, es que te lo voy a ir a denunciar. Entonces, Sí. también me puedes dar el número de tu cédula y dónde vives para poder denunciar. Sí. O sea, es que digamos que no es solo un tema de los entes académicos, sino en general a la hora Sí. de denunciar cualquier cosa. Y por eso es que uno se encuentra con muchas mujeres que te dicen como no, pero pues es que yo no tengo pruebas, entonces no voy a denunciar porque para qué denuncio. Claro. Además que hemos visto que también, igual teniendo las pruebas, no pasa nada. sí. No pasa O en nada. familias, en familias se O sea, normaliza. así yo tenga la prueba y haya grabado, y entonces ahí volvemos al tema de la revictimización, porque a la víctima, quien denunció, le toca estar todo el tiempo como cada 8 días en la ciudad diciendo, buenas, ¿qué pasa con mi proceso? Buenas, ¿qué han hecho? Sí, se ha hecho algo, ¿sí? Entonces es un proceso muy tedioso, y por eso la cultura de la denuncia no está, ¿sí? Porque se perdió la fe en la institucionalidad. Entonces ahí sí, complejo. Hace un tiempo, en un conversatorio de la rama judicial de la Comisión de Equidad de Género, invitaron a una chica que ella fue víctima de... Ella fue violada en un municipio cuando estaba la guerrilla y todo esto, y su manera también de contar su historia es pues en estos entes y participar de estos conversatorios, y ella lo que decía es: algo peor que la violación y que lo hace tan difícil es que todo el tiempo yo tengo que ir, y cada vez que cambian de funcionario en una Contar, fiscalía volver y repetir. es volver a contar y es volver a decir qué me pasó, cómo me pasó, qué día era, porque no hay un sistema que a mí me permita también como ir cerrando esos recuerdos o ir sanando como persona, sino que todo el tiempo tengo que estar contándole a todo el mundo, ve, a mí me pasó esto porque llegó tal y tal y me pasó X y Y cosa. Y si en Bogotá, que es una ciudad, y estamos hablando de temas de laborales, universitarios, en ciudades como Bogotá, que se supone que es la capital, que debería tener recursos para que el Estado diga, son tantos feminicidios de la Fiscalía, sabemos que tienen estos rangos de edad, porque cuando uno va a ver, pues no sé qué tan completas sean las cifras o la información que tenga la Fiscalía, Alejandra, digamos en el caso de feminicidios. No, o sea, como les decía al comienzo, todo, o sea, la gran mayoría entonces es como homicidio o lesiones personales o algo así, ¿sí? Pero no se toman el trabajo también de lo que decían hace un rato, de verificar como todas las circunstancias y todo lo que hay detrás del hecho, ¿sí? Entonces es como que también ya es muy sistemático. Entonces, si le pasó esto, entonces lo tipificamos así, si le pasó esto, lo tipificamos así y sale. Y no se toman como ese tiempo para verificar el contexto, ¿sí? O sea, dentro de la experiencia que yo he podido tener asumiendo este tipo de casos, realmente me he encontrado solo con una fiscal en Medellín, debo decirlo, que sí se toma como el trabajo de investigar el concepto, de decir, no, esto es así, y se sienta contigo como representante de víctimas, a decir, mire, es que pasó esto, ¿cómo podríamos hacer? Sí, y ese es un trabajo que solo lo he hecho yo con una fiscal. El resto es como, sí le pasó esto, que es lo que tipificamos, digamos, como un homicidio.
y ya. Entonces ahí es cuando a uno como representante de víctimas le toca entrar y decir, mire, pero es que esto es un feminicidio por estas y estas cosas, hubo denuncia, había violencia, bueno, en fin. Ahora que tú hablas del tema de los fiscales y cómo funciona en la práctica, porque muchas personas piensan que cuando dicen, no, pues es que hay un delito de feminicidio, piensen que es nuestro sistema judicial es una maravilla en el cual pues está totalmente implementado y la gente cree que es así, pero pues realmente hay muchas barreras. Hablábamos hace unas semanas con Daniel de una vez en una clase, un profesor decía es que la embarraron con haber puesto el tema de feminicidio. Esa tipificación lo que hace es reducir la pena y no es necesaria, y las personas y las mujeres que estaban peleando, o las mujeres que hacen plantones y las mujeres que quieren que sea un delito, pues no tienen nada que ver. ¿Te acuerdas, Dani? Claro, la cuestión era, y que también te lo comentaba esa vez, la cuestión es que pues lastimosamente ese tipo de enseñanza primero se está permeando en muchas academias de este país. Y segundo, es tengo que repetir lo mismo que he repetido casi siempre, y es que el feminicidio es un delito de contexto. O sea, no es como el homicidio, que el homicidio es simplemente decir, Pepito mata a Sotanito. Ya. ¿Alguno se sabe el ejemplo que pone Jaime Garzón? El letrero de no se limpie. El ejemplo que yo te puse la vez pasada. La cuestión es la siguiente, que es un ejemplo que tomaba Jaime Garzón. Las normas existen siempre porque hay una conducta que hay que neutralizar, y adicionalmente la norma nace para digamos, con un efecto simbólico para decirle a la gente como venga, esto realmente no debería estar permitido, esto no debería pasar. Por ejemplo, el ejemplo que daba Jaime Garzón es ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el letrero de una casa usted le sale no se limpie la boca con el mantel? Pues hombre, usted se extraña porque, ¿cómo así? Hay gente que se limpia la boca con el mantel. Es lo mismo. O sea, las normas nacen porque hay una necesidad social, hay un hecho social, y en este caso es que a las mujeres, a la comunidad LGBTI, a los trans también los están matando por cuestiones de género, por cuestiones de poder, y creo que eso hay que también digamos como indicarlo, y hay que transmitirlo en la academia. Lastimosamente hay profesores que siguen con esa tradición anquilosada de que es que el delito solamente debería ser lo que uno considere, y entonces creen, por ejemplo, y no sé Alejandra qué considere, pero creen que por ejemplo matar a la mujer por celos es justificado cuando es claro, y de hecho eso se llama uroxicidio, si no estoy mal, o lo llamaban antes uroxicidio. Pero eso es puro y físico feminicidio, es el ejercicio del poder por parte del hombre hacia la mujer en una relación íntima. Incluso que antes existía algo, pues yo no recuerdo bien el nombre, pero Sí. algo como que mataban por ira, intenso dolor. O sea, De Es hecho, diferente esa figura. creo que había una sentencia, está en ese libro de Vamos, Isabela penalistas, Gatón. lo tuyo. Está en el libro de Isabela Gatón, porque ese libro me encantó. Es una sentencia de la Corte Suprema en la que precisamente estudia la figura del ira y el intenso dolor cuando el hombre mata a la mujer por celos. Entonces, digamos, el problema era que el primer juzgado que conoció el caso lo había tenido como ira e intenso dolor. El tribunal, que es la segunda instancia, lo tomó también como ira e intenso dolor. Y entonces este problema llega a la Corte, y la Corte se sienta y analiza y se plantea, bueno, ¿esto realmente es ira o intenso dolor, o esto es realmente el ejercicio del poder por parte de un hombre? ¿Qué determina? Porque es que esta sentencia se da antes de la ley del feminicidio. ¿Qué determina? La Corte dice, bueno, primero hay que analizar todo con contexto de género, que de hecho ahí ya se había emitido esa sentencia que bien decía Alejandra por la Corte Constitucional, la trae a colación y dice, bueno, la Corte Constitucional ha dicho que los jueces, la tarea de los jueces no solamente es decidir los casos en derecho, sino también con perspectiva de género, porque pues igualmente los jueces están insertos en una sociedad en la que tienen que conocer casos así, y pues si aquí se presenta el feminicidio, hay que tomarlo, o sea, así como hay una violencia de género, hay que tomar ese caso, asumirlo como un funcionario que conozca de la perspectiva de género y aplicarla no solamente en la investigación, sino también en la presentación de las pruebas y también en el enjuiciamiento del caso.
y es precisamente lo que toma, que lleva a la corte a decir que en este caso no se presenta el aire del intenso dolor, sino que más bien lo que se presenta es un homicidio plenamente doloso, pues lo que les digo, en ese momento no había feminicidio, entonces lo que hace la corte es que revoca la sentencia, condena al hombre por homicidio, perdón, con toda la pena y adicionalmente con circunstancias de agravación, de mayor punibilidad, que digamos, pues para los que no conozcan del tema, son circunstancias especiales que si bien no son tan especiales como un agravante, sí obligan al juez como a tasar la pena en un rango más alto de lo que normalmente se estipularía. Sería. La clase de penal con Daniel. Claro, entonces, y es interesante porque, y precisamente es lo que yo siempre, y inclusive lo trato de practicar en mi ejercicio profesional, y pues lastimosamente este profesor no lo hace, o bueno, no pareciera que no lo hiciera, y es que precisamente hay casos en los que uno también ve ejercicio por parte del poder del hombre que se traducen en lo penal. Hay casos, por ejemplo, en los que el hombre denuncia a la mujer porque no se deja violentar y termina, por ejemplo, la mujer enfrentada a un proceso por violencia intrafamiliar. Y entonces muchos hombres o muchos defensores que no tienen esa perspectiva de género, en vez de asumir el caso como, venga, es que aquí hay un contexto en donde hay una violencia, tenemos que presentarles ese contexto y mostrarle a la juez o al juez que realmente esto se hace en un contexto donde el hombre quiere ejercer el poder sobre la mujer, sino que terminan tomando la vía fácil. Entonces, allánese a cargos o haga un preacuerdo, porque eso parece que se enseñara en las universidades. Pero ahí hay un tema y es la importancia de la Corte Constitucional, ¿no? Yo creo que la Corte se toma el trabajo de hablar y de emitir sentencias que nos ponen a pensar y también está en ese proceso de deconstrucción, no solamente en temas de en derecho penal, feminicidio, sino también cuando hablábamos de la eutanasia y la muerte asistida, Claro. el reconocimiento de derechos. Hay una sentencia que es la SU 214 del 2016 que reconoce los efectos del matrimonio de personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Que inclusive, por ejemplo, yo creo que hay que plantearnos otra opción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, porque eso también tiene que estudiarlo la Corte Constitucional en un futuro? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dos personas de la comunidad trans se quieren casar? No son del mismo sexo, puede ser. ¿Tienen los mismos efectos de la sentencia? Porque la sentencia sí se especifica en indicar que es el matrimonio de personas del mismo sexo. Y si nos quedamos esperando a que el Congreso lo haga, pues aquí nos vamos a quedar. va a pasar lo mismo que con el aborto. Exacto, aquí nos vamos a quedar. Y eso va pues desde la familia, ¿no? Porque la familia es la que me enseña qué tipo de familia tengo que tener, valga la redundancia. Si yo, no sé, quiero ser madre soltera, un ejemplo, entonces ya ahí hay un tipo de violencia desde mi casa. ¿A qué me refiero? Las tías que son ¿cómo decirlo? Como los ejemplos de vida, de hogar, lo tildan a uno, ¿no? Ya sea hombre o mujer, ya sea un hombre que quiera, pues, no sé, tener un... Ser soltero hasta los 40 ya es como se va a quedar soltero, ni una mujer pues también es igual. Exactamente. Y desde ahí va, ¿no? Porque Pero a la los familia es la hombres que también nos les pasa. dice... Sí, ¿Que el Solo he ser escuchado soltero? el comentario desde las mujeres. Yo he escuchado, digamos, de un hombre a los 40 años no se ha casado, ejemplo. Entonces dice, no, pero es que debe ser complicado. Yo creo que es que él no quiere nada serio y él lo que quiere solamente es divertirse y no sé qué. Yo lo he Si escuchado. te soy sincero, lo que se piensa es como, bueno, o el man, y lo voy a decir así O el creo man es porque gay. lo he escuchado así, o sea, o el man es huevón, o es tonto, o es marica. Y así, y esa precisamente es la estigmatización que se da contra las personas que deciden ejercer Pero esa opción. claro. Ahí está, sí, tienes toda la razón. Igual, yo creo que lo que dices de la familia es importante, pero porque debemos crecer en torno a nuestras libertades, ¿no? Entonces tú puedes querer ser mamá y está genial, o puedes querer ser gay No, y está ser genial, mamá. pero También no respetar ser la mamá libertad es de los bueno. demás. Exacto. Yo recuerdo que alguna vez cuando, pues hace mucho tiempo, ahorita no me pasa, yo decía, no quiero tener hijos, no sé qué, y mamá un día se sentó conmigo y Sara, por favor, yo quiero nietos, no sé qué. Y yo, mami, o sea, no pasa nada, la vida sigue, yo igual voy a estar acá, no, pero es que yo... Sara, y yo, mami, por favor. Y entonces como que yo me sentía mal de venga porque yo soy diferente. Y es una tontada porque pues ¿por qué me hace diferente no querer tener hijos?
La vaina psicológica, porque entonces, no sé, estoy como muy anecdótica, pero por ejemplo mi papá... Estás en proceso de construcción. Exacto. Sí, mi papá me contaba, alguna vez me contó que él tenía un tío que él nunca más volvió a ver, y yo, pero ¿le pasó algo? No, es que él era gay y se destapó y quiso tener su esposo y la familia lo censuró, la familia lo censuró literal, ya ese tío no existe, ese es aire, así fue, literalmente. Mateo, ¿qué experiencias así relacionadas con diferentes formas de ejercer sus libertades le ha sucedido o que Sí, conozca no, o en yo su creo familia? que para mí impuestas, de pronto a veces la manera en expresarme de vez en cuando me han dicho, "Ey, pero ¿usted qué es?" ¿Por qué? Porque yo crecí con mujeres, toda mi niñez, toda mi formación fue con mujeres y solo con mujeres. Y me parece que está bien. Yo creo que el debate también de las nuevas masculinidades es como un reto a ese sistema impuesto, que de alguna manera busca un sistema igualitario. Entonces, siempre está presente el comentario machista, sobre todo en Colombia. Somos una sociedad muy conservadora que no está dispuesta a evolucionar, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, yo también entiendo que la economía no responde porque nosotros como sociedad no hemos respondido a las dinámicas globales. ¿Qué son las dinámicas globales? Un sistema igualitario, en donde lo social prevalezca sobre lo económico y en donde lo ambiental prevalezca sobre todo lo demás. Creo que en eso hemos sido incapaces. Pero no, digamos, varias reflexiones de lo que se ha dicho es el tema de relaciones de poder. Me acordaba yo el caso de Claudia Morales. No sé si ustedes lo tienen presente, hace como 2 años ella denunció, Claudia Morales es una periodista muy, muy afamada, ella denunció él. Era tan grande la presión de que ella no fue capaz de decir su nombre, pero denunciaba cómo había pasado todo ese proceso, una violación que había ocurrido cuando ella era jefe de prensa de un él muy importante. Bueno, hasta aquí llega este programa de La Tertulia, no sin antes agradecerles todo este espacio, a nuestros invitados, muchísimas gracias por estar acá. Muchas es gracias, un placer compartir con ustedes micrófono. Sí, muchas gracias. Sí, creo que nos hacía falta este ejercicio. Sí, queremos agradecerle también a Alejandra Cuellar, que está desde la ciudad de Tunja, que es la coordinadora de Feminicidios Colombia, también para que lo sigan, para que sigamos en este proceso de construcción, para que pongamos temas sobre la mesa y para que sigamos respetando y trabajando por las libertades de cada quien, ¿no? Nuestros Y derechos hacer llegan visible lo invisible. a hacer visible lo invisible, porque pues nuestros derechos llegan hasta donde empiezan a violentar los de los demás. Yo les quiero recomendar hoy el libro de Isabela Gatón, que me estoy leyendo y es muy bueno, que se llama Si Adelita se fuera con otro. Y el dato curioso es que viene de un corrido mexicano, que Yo es de un también puedo general. lanzar una recomendación. Claro. Claro. Aquí con el tema del día. Un libro muy bueno relacionado con todo lo que hemos hablado, se llama Hombres y Mujer, Relación Imposible, Manuel Castells y Subirats. Es la descripción del hombre desde la visión de la mujer y de la mujer desde la percepción del hombre. Buenísimo ese libro. Un recomendado, Dani. Pues hoy mi recomendado no es ni película, ni libro, ni nada. Mi recomendado es una reflexión. Y es que, como bien lo decía nuestra invitada, siempre hay que hacer visible lo invisible. Siempre hay que alzar la voz. Siempre no hay que dejarse callar. Hay que no gritarlo, porque lastimosamente estamos en un país en donde las formas pareciera que imperan más, pero sí decirlo alto, decirlo de frente y sobre todo repetirlo Y con argumentos. con argumentos. La recomendación musical, ya que Paola no está, es Candela, muchacha de los Petit Felas. Muchas personas y muchas chicas se han sentido... O sea, yo creo que es una declaración también de importancia y de muchas cosas identificadas con esa canción. ¿Nos ibas a decir qué, Saris? Yo quiero recomendar algo que se me ha olvidado decir, y es que a propósito de estas conmemoraciones y celebraciones, porque así como está la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 ahorita, es también el Día de la Mujer, de la Madre, perdón. El Día de la Madre, en estos días es donde la tasa de violencia es más alta contra De las riñas, mujeres, ¿no? Así es. Sí. O sea, matan mujeres, golpean mujeres. En Colombia. En Colombia, ¿no? Obviamente. Pero en esas fechas en específico es cuando más las violentan. Entonces, el mensaje es el amor, no la violencia. ¿Qué está pasando? Empezando de ahí, ¿no? Y esa era mi recomendación. De verdad, aplicarlo en la vida. No es solo como, no, yo defiendo a las mujeres, no sé qué, sino de verdad hacerlo.
que sea, cada quien va partiendo de su propia experiencia. Exacto. Alejandra, desde Tunja, ¿nos quieres dejar alguna recomendación? Sí, pues primero me parece muy importante que en estos espacios donde se hablan estos temas haya como la participación de hombres, porque pues normalmente uno no los ve. Y segundo, pues a todos los que nos están escuchando, yo sí quiero incentivar la denuncia. O sea, sé que es un proceso tedioso, pero hay que hacerlo. Eso es importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nuestros invitados, Mateo, Sarais, Alejandra, Daniel y quien les habla, Kenji Giraldo. Recuerden que nos pueden seguir en redes @latertuliaugc y @feminicidioscolombia.org. Chao. Comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, somos y seremos. Donde lo común se hace extraordinario. La Tertulia. Solo por www.radioamigainternacional.com.